Amigos de Diario El Salvador, mi nombre es Macarena Olona, abogado del Estado y política española, que tiene el enorme placer de estar nuevamente en su bello país, el pulgarcito de América, y agradecerles a través de la entrevista que van a poder ver todo el cariño que siempre nos brindan a los españoles, antes madre patria, hoy pueblos hermanos. Gracias, querido pueblo de El Salvador, gracias, querido presidente Nayib Bukele. Fuerza y honor. Buenos días, Macarena. Agradecemos el tiempo y el espacio que nos permite para abordar con tan distinguida personalidad acerca de algunos temas de interés de nuestra nación, El Salvador. Muy buenos días, es un placer para mí, además, conocer por primera vez la sede del Diario El Salvador. Estoy encantada de poder estar de nuevo a su lado y les agradezco la oportunidad. Gracias. Macarena me comentaba un poco acerca de la agenda que tendrá en las próximas horas, en los próximos días. Lo más inmediato es la reunión en la Asamblea Legislativa. Aparte de eso, ¿qué otras actividades desarrollaría? Bueno, para mí ha sido un placer volver a El Salvador, donde estuve por última vez hace un mes y medio, sí, para participar en esta ocasión, invitada por la vicepresidencia del gobierno del presidente Nayib Bukele, por Félix Ulloa, a las extraordinarias jornadas que se han celebrado sobre la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia. Okay. Hemos estado a lo largo de estas dos últimas jornadas, intensísimas jornadas, pudiendo compartir un espacio de reflexión para entender cuál es el concepto moderno de democracia y cuáles son sus principales amenazas. Ha sido una plataforma internacional donde hemos estado presentes líderes políticos no solamente de Iberoamérica, sino de todas partes del mundo, que nos ha permitido poder conocer de manera más directa la realidad que está viviendo El Salvador. Y en mi caso, sin lugar a dudas, mi punto de conexión es la seguridad. Sí. Lo intuía, pero lo he podido comprobar en persona. Ha sido extraordinario tener la oportunidad de escuchar de manera directa la ponencia del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, que a lo largo de una disertación de casi una hora pudo explicarnos a todos los presentes cuáles han sido las claves del milagro, del renacer de El Salvador, cómo se han enfrentado a ese gran cáncer, como lo califica el presidente Nayib Bukele, que sufría El Salvador, que era el país más peligroso del mundo, hasta convertirse en la actualidad en el país más seguro del hemisferio occidental. Okay. De acuerdo. ¿Y qué elementos destaca de esa experiencia de la CIA en 2024, Macarena? Los salvadoreños tienen que estar muy orgullosos de cómo se están convirtiendo en foco mundial a muy distintos efectos. Porque sin lugar a dudas El Salvador se ha colocado en el epicentro del mundo en materia de seguridad pública, ahora que todos podemos ver los resultados visibles de lo que yo denomino el modelo Bukele de seguridad, pero tiene una gran trascendencia también a otros efectos muy distintos que repercuten de manera inmediata en beneficio del pueblo salvadoreño. Lo más inmediato era abordar el problema principal que tenía El Salvador, que no entiende de ideologías, no es ni de derechas ni de izquierdas, la seguridad. Pero a partir de ahí estamos viendo cómo esa transformación, por ejemplo, repercute de manera directa en el ámbito económico. Precisamente ayer se hicieron públicos los datos sobre el tráfico de turismo que está experimentando El Salvador. Bueno, tener aquí 1,5 millones de turistas era ya algo extraordinario, cuando se vivían unos índices de criminalidad como no se conocían en otros lugares del mundo. Bueno, pues ayer conocimos que se ha alcanzado la cifra récord de casi 5 millones de turistas. 5 millones de turistas. Y no me extraña, porque siempre intento aprovechar, a pesar de lo apretada mi agenda institucional, mis viajes a El Salvador para conocer en profundidad su maravilloso país y sin lugar a dudas es un país al que hay que venir, que hay que venir a conocer. Okay. Sobre las bases que ha sentado el gobierno en materia económica, una vez solventado el problema de la inseguridad, ¿qué opinas? Que estamos en la fase 1, están ustedes en la fase 1, porque cuando hablamos del renacer que está experimentando El Salvador, hablamos realmente de la oportunidad que los salvadoreños están intentando ganar para sí mismos y para las generaciones futuras, una oportunidad de futuro que no tenían con anterioridad. Okay. Ayer hablaba precisamente con el director del registro, con mi querido Camilo, que me explicaba los altos índices de registro de nuevas empresas que están experimentando en El Salvador. Como índice más elevado tenemos la hostelería.
es algo extraordinario, cómo se está generando un clima, y esto es importantísimo, de seguridad jurídica para nuevas inversiones que hace que El Salvador esté siendo un destino preferente no solamente de inversionistas nacionales salvadoreños, sino también de potencias extranjeras. Bueno, tenemos Google como gran referente. Ok. ¿Y qué impulso los últimos anuncios que han habido? Por ejemplo, ayer el presidente Bukele hablaba acerca de yacimientos de oro. En las últimas horas se ha experimentado por ahí el Bitcoin, un récord histórico y una mejora en la calificación de riesgo. Sobre estos puntos, Macarena, y que tiene que ver directamente en materia económica, ¿cuál crees que es la base o el sustento que ha permitido este desarrollo? Sin lugar a dudas, todo tiene algo en común con la seguridad. Y es la voluntad de un líder valiente y decidido a devolver la soberanía a su pueblo, al pueblo salvadoreño. Esto lo explicaba el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en su ponencia durante la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia. Esto va de soberanía, de devolver la soberanía al pueblo salvadoreño. Una soberanía que antes ustedes no tenían, porque eran esclavos, por un lado, de los pandilleros, de las maras, y por otro lado, de agendas soberanistas. El presidente Nayib Bukele, con un liderazgo firme, decidido y valiente, ha decidido que el pueblo de El Salvador tiene derecho, como no puede ser de otra manera, a decidir su propio futuro. Y lo estamos viendo en el ámbito de seguridad, con la construcción. Yo tuve la oportunidad de estar hace un mes visitando el CECOT, del símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado, y lo estamos viendo también en otros ámbitos como es la economía. El Salvador tiene derecho a decidir su soberanía económica. Ya se ha dado un primer paso muy importante para tener una soberanía financiera, con la presentación del primer presupuesto con déficit de cero después de décadas en El Salvador, que permite, como en la economía responsable de cualquier hogar, que haya unas cuentas equilibradas y que no sean esclavos de potencias extranjeras que lo que hacen es, a base de chequera, tener cautivo al pueblo mediante financiación externa. Se han presentado unas cuentas ya, porque lo que el presidente Nayib Bukele estamos comprobando es que cumple lo que promete. Se han presentado ya unas cuentas en la Asamblea Legislativa que, como digo, como en cualquier hogar responsable, tanto entra de ingresos, tanto sale. Y esa es la manera de mantener la soberanía financiera, la independencia financiera de su nación. Ahora, en el ámbito de los recursos naturales, las riquezas naturales que El Salvador tiene y que son extraordinarias, el pueblo de El Salvador debe de tener la soberanía para poder decidir cuál es su futuro y que nadie se lo robe. ¿Y cómo fue tu experiencia en el CECOT? Cuéntanos un poco. Yo he podido comprobar de primera mano que frente a quienes difaman la realidad salvadoreña, en El Salvador no se vulneran los derechos humanos de los presos. He tenido oportunidad de estar visitando ese símbolo mundial de lucha contra el crimen organizado, que permitirá, y yo lo he soñado, que algún día El Salvador sea la piedra sobre la que se levante una gran alianza de las naciones contra el crimen, en la que deseo que algún día pueda estar presente España, otrora madre patria, hoy pueblos hermanos. Agradezco profundamente siempre el enorme cariño que nos tienen a los españoles en el pueblo salvadoreño, en El Salvador. Y quiero aprovechar en este punto, como ya hice en mi primera intervención durante la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, para agradecer al presidente Nayib Bukele y por su conducto a todo el pueblo salvadoreño, que de inmediato se colocasen a nuestro lado cuando, ahora se va a cumplir un mes, sufrimos una de las catástrofes naturales más devastadoras que ha sufrido España, una gran riada que lleva contabilizados más de 200 muertos, aunque el contador de víctimas mortales hace días que se ha parado y desconocemos los motivos. Si otros líderes europeos de nuestro entorno expresaron su apoyo al pueblo español ante la enorme catástrofe que estábamos y estamos atravesando, catástrofe humanitaria, con publicaciones en sus redes sociales, el presidente Nayib Bukele de inmediato, escasas horas después de conocerse la magnitud de la tragedia humanitaria, no solamente se colocó al lado del pueblo español mostrando todo su apoyo, sino que fue el único que en esas horas inmediatas ofreció toda la ayuda por parte del pueblo salvadoreño, expresando que 3 aviones estaban preparados para partir de inmediato desde El Salvador a España, para llevar a Valencia
la ayuda humanitaria que necesitábamos. Sí. Voy a intentar ser tan elegante como lo fue el presidente Nayib Bukele, aunque me cuesta, cuando me limito a indicar que por las razones que sean, el gobierno de España no ha aceptado esa ayuda al pueblo salvadoreño. Una ayuda que a fecha de hoy, un mes después, casi un mes después, seguimos necesitando. Bien, solo puedo decir que el pueblo español no va a olvidar cómo el presidente Nayib Bukele y el pueblo salvadoreño intentó estar a nuestro lado en la noche más oscura que estábamos atravesando. Gracias de corazón. Ok, de acuerdo. Macarena, volviendo un poco al tema de seguridad, en la ponencia de la CIED 2024 se planteaba por ahí que había como que seguir impulsando todas las transformaciones que se han logrado, tanto en materia de seguridad como en materia económica. Y precisamente en el primer apartado, que tiene que ver con materia de seguridad, ¿consideras que son sostenibles las políticas públicas de seguridad que ha impulsado el gobierno central? Fíjese, cuando yo hablo en mis conferencias a lo largo de España, también en República Dominicana, en Panamá, en otros países de Iberoamérica, del modelo Bukele de seguridad, es precisamente porque estoy convencida que es hablar del lado correcto de la historia. Del lado correcto de la historia. Okay. El presidente Nayib Bukele ha tenido muy claro que la primera obligación de cualquier gobernante público es proteger a su pueblo, porque cuando amas, proteges. ¿Esto qué significa? Sin seguridad no hay nada más. Algunos líderes en España, en Iberoamérica, han hecho de la libertad su bandera política en sus distintas campañas electorales. La libertad es un privilegio que se pueden permitir quienes tienen la seguridad cubierta en sus países. Okay. Pero tenemos que recordar, como expresó el ministro Gustavo Villatoro en su ponencia, a lo largo de su ponencia, que El Salvador ha estado dominado por un Estado criminal paralelo durante décadas, después de la firma de los falsos acuerdos de paz en el año 1992. Un Estado criminal paralelo que se inició en la década de los 90, que tuvo como un hito fundamental la derogación en 1994 de la ley de policía, que fue la primera gran piedra para conseguir un objetivo fundamental, y es que el Estado salvadoreño nunca lograse ganar la batalla contra el crimen organizado. Esas primeras piedras que se levantaron en la década de 1990 son las que permitieron que el Estado criminal paralelo naciera formalmente en El Salvador en el año 2012. Tenemos como año más violento el año 2015, cuando había un promedio de más de 100 personas asesinadas en El Salvador a diario. Hablamos de una población de algo más de 6 millones de habitantes. Para mis compatriotas españoles que puedan estar viendo esta entrevista, hay que dejar claro, para entender la magnitud del logro histórico que se ha logrado en este país, que El Salvador es el país más pequeño del continente americano. Un promedio diario de 100 personas, más de 100 personas asesinadas al día, nos da una magnitud clara de a qué nos referimos cuando hablamos de El Salvador como el país más violento del mundo en aquel momento. Llega el presidente Nayib Bukele y decide con una valentía extraordinaria y asumiendo el enorme coste político que eso suponía a nivel nacional e internacional, declararle la guerra a las pandillas. Yo recuerdo un célebre discurso del presidente cuando vivisteis el fin de semana más violento en El Salvador, en esa lucha contra las pandillas. ¿Cómo se dirigió a los pandilleros ante los medios de comunicación diciendo: hay quien dice por ahí que ustedes tienen voluntad de vengarse con la gente honrada, con la gente honesta? Hagan eso y sus chicos en prisión no van a tener un solo arroz. Hagan eso y vamos a ver cuánto duran sus convoy en prisión. ¿Saben quién se rebeló contra esas declaraciones de un líder valiente? Las agendas globalistas, algunos organismos internacionales, supuestos activistas de derechos humanos, que cuando El Salvador estaba siendo el país más violento del mundo, callaron. Hablaban de democracia, cuando en este país no se tenía libertad de los niños para salir a jugar en las calles, de las mujeres
para no ser violadas, de cualquier persona que no se sometiese a la extorsión de los pandilleros, de poder vivir en libertad. El ministro Villatoro nos dio la cifra económica de cuánto suponía la extorsión en El Salvador por parte de ese Estado criminal paralelo. Más de 2.000 millones de dólares recaudados al año vía extorsión del crimen. Pero es que fíjese, yo antes de comenzar las jornadas organizadas por la vicepresidencia, quise venir antes a El Salvador para poder estar más próxima a la voz más limpia y auténtica que hay en cualquier país del mundo, la voz del pueblo. Quiero agradecer desde aquí a la vicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional y diputada nacional, Alexia Rivas, que me haya permitido acompañarla en ese diálogo permanente que está manteniendo con el pueblo salvadoreño. Tuve oportunidad el pasado lunes de reunirme con más de 200 mujeres salvadoreñas en San Salvador Este. Agradezco también al señor alcalde José Chivas la oportunidad que me brindó y preguntarles directamente cómo ha cambiado sus vidas desde que en El Salvador está vigente el régimen de excepción y el plan control territorial, dos de las medidas esenciales del modelo Bukele de seguridad. Le puedo decir, y lo entiendo, que 4 de cada 5 mujeres a las que pregunté, eran más de 200, estuvimos durante más de 2 horas reunidas, 4 de cada 5 mujeres a las que pregunté cuáles son los beneficios de esas medidas de lucha firme contra el crimen, ¿sabe de quién me hablaron? De sus hijos. ¿Cómo no voy a entenderlo como madre, que soy de un niño de 5 años? Las madres y abuelas del Salvador, de las que ha salido de sus vientres esta bendita tierra, de quien me hablaron fue de sus hijos y de sus nietos, expresándome cómo ahora no tenían el miedo que antes sentían de que sus hijas y nietas pudieran ser violadas, asesinadas, descuartizadas cuando salían a la calle, de que sus niños pequeños pudieran correr libremente, algo que yo he comprobado cuando en mi anterior visita, hace más de un mes, pude recorrer libremente La Campanera, el distrito más violento del mundo, porque era el distrito más violento de El Salvador, y lo recorrí acompañada de unos niños maravillosos que cuando me vieron llegar, ellos llegaban con su autobús del colegio, con sus uniformes preciosos, me dieron la mano de manera espontánea y quisieron enseñarme con enorme alegría las calles de su barrio, de La Campanera. Para mí el momento más impactante fue cuando uno de esos niños me enseñó el punto exacto donde los pandilleros habían asesinado a su hermano, Policía Nacional Civil de El Salvador. Al Salvador hay que venir con mucho respeto. Se lo dice una extranjera, que lo tiene muy claro. Porque nadie puede venir con aires paternalistas, soberanistas, colonizadores, a decirle al pueblo de El Salvador qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Porque hablamos con un pueblo sufriente, doliente, que merece la oportunidad por la que está peleando. Nadie les garantiza que vayan a tener éxito en la que es, sin lugar a dudas, la batalla más importante de sus vidas. Pero merecen ser apoyados ahora que están luchando por conseguirlo. Y eso, sin lugar a dudas, es lo que esta española respetuosa intenta hacer estando a su lado. Porque creo firmemente, reitero, que estoy en el lado correcto de la historia. Y aspiro a que algún día en España podamos disfrutar de la libertad que hoy se vive en El Salvador. Porque tengamos un líder valiente que, al igual que hace el presidente Nayib Bukele, demuestre que ama tanto al pueblo español que quiere protegerlo por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué mensaje le puedes dar a aquellos sectores nacionales e internacionales que ven aún con recelo las políticas de seguridad y los avances que se han tenido en esta área, Macarena? El Salvador venía aplicando las recetas de siempre para conseguir el mismo resultado: que el crimen siguiese en las instituciones. Porque si en la década de los 90 es cuando empieza a surgir ese Estado criminal paralelo a través de un proceso paulatino de desmantelamiento del Estado y de la usurpación al Estado legítimo de todos y cada uno de los elementos que lo definen, piénsese, por dar un dato objetivo, que en la década del año 2000, cuando ya se instaura ese Estado criminal paralelo, el 98% del territorio salvadoreño estaba dominado
por las organizaciones terroristas de las maras, de los pandilleros. 98% del territorio salvadoreño eran las maras quienes impartían justicia en esas comunidades. Eso no es libertad, eso no es democracia, eso no es Estado de Derecho, por más que formalmente se dispusiese de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, de un poder judicial, porque todo estaba corrompido por el crimen organizado. Enfrentarse a todos y cada uno de esos poderes en la sombra es de una valentía extraordinaria. Y además teniéndolo todo en contra, especialmente los voceros internacionales pagados por las agendas globalistas con Soros a la cabeza. ¿Pero qué es lo que tenemos? Recién ayer conocíamos la última encuesta publicada por parte del CIED Gaulle sobre la gestión del presidente Nayib Bukele. Un 92% de apoyo popular de su gestión. El presidente no está escuchando a nadie más que al pueblo al que se debe. Y no puedes servir al pueblo si no lo respetas. Eso es lo que está demostrando. Yo soy abogado del Estado. Mi ámbito es la justicia y la seguridad. Ahora mantendré un encuentro en la Asamblea Legislativa, una reunión con distintas líderes políticas salvadoreñas, siendo la vicepresidenta Alexia Rivas la anfitriona. Y es una experiencia que yo ya he mantenido tanto en República Dominicana como en Panamá, con distintas líderes políticas femeninas, al margen de ideologías, para lograr un gran hermanamiento de voces políticas femeninas, que si algo tenemos en común es el profundo amor hacia nuestros respectivos pueblos y la voluntad de servirle, como una madre ama a su hijo. Mañana tendré el honor, por primera vez, de conocer la Corte Suprema de El Salvador, siendo recibida por los magistrados de la Corte Suprema. Y en este privilegio que yo siento que tengo, pudiendo estar próxima al pueblo de El Salvador, tenga muy claro que voy con un objetivo concreto. En lo que esté a mi alcance, servir de puente. Porque mañana tendremos oportunidad, con los magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, de poder plantear un futuro, un próximo encuentro con magistrados de extraordinario prestigio españoles que están deseando poder venir a El Salvador para compartir experiencias y sentar esa primera piedra para levantar una gran alianza que nos permita fortalecer nuestros respectivos estados de derecho a través del Poder Judicial. Queda mucho por hacer, pero lo hemos soñado, que un Salvador renacido es posible. Lo están logrando y en lo que esté en mi mano cuenten que será un honor poder estar apoyándoles. La agenda oficial concluiría mañana. Así mismo es. Y de ahí actividades previstas en visitas próximas, Macarena, ¿será qué? Están los planes de Dios. Él decidirá cuándo será la próxima vez, pero sí que le puedo asegurar que nunca dejo de estar a su lado a través de mis redes sociales, siempre muy pendiente de todo lo que les afecta. Y más allá de esas voces críticas que me persiguen en cada publicación, con insultos, con difamaciones, yo tengo muy claro que tengo que estar, y lo estoy, e intento demostrarlo, profundamente agradecida al pueblo salvadoreño, que siempre me recibe con un cariño inmenso, y lo que intento hacer es estar a la altura de ese cariño que ustedes me brindan. Así que espero que hasta dentro de muy pronto, pero si no es físicamente, será sin lugar a dudas a través de esa conexión tecnológica de las redes sociales. Macarena, agradecemos el tiempo y el espacio. Gracias de corazón, Diario El Salvador. En el otro lado de la historia, que es el lado correcto. Gracias, Macarena. Gracias.